Hola, buenos días a todos. Comenzamos clase de problemas. En principio ya no va a haber más clases de teoría. Todo lo explicado hasta ahora será lo que entrará en el segundo parcial, excepto el temario del primero. Y bueno, hoy hacemos el problema número 8 del BJT. Y si me da tiempo haré algún problema de la hoja de transistores. Y bueno, iremos clase en clase pues resolviendo esos problemas que hay propuestos. Otra cosa es que mañana, por circunstancias, no va a haber clase presencial. Entonces tendréis un problema propuesto, ¿no? Y ya os avanzo, ese problema será el apartado C de este ejercicio que haremos hoy. Hoy hago dos apartados y luego dejaré el tercer apartado como problema propuesto. No os he subido ningún enunciado, pero bueno, será ese. Por tanto, atentos un poco a esas dos primeras partes, ¿no? Este es a ver, os tengo que compartir pantalla. Ahora sí. Vale, este es el enunciado del ejercicio 8. Oye, hago estos A y B y mañana pues me entregáis este apartado C. Bueno, nosotros tenemos un bipolar, el cual pues está caracterizado por tener una zona relativamente estrecha, ¿no? Que es la base. Esto, esto es omega B, que es la anchura de la zona de base. En el caso del ejercicio es un NPN, por tanto esto es tipo P, esto es tipo N y esto es tipo N. Sabemos que el emisor, si este a la izquierda es el emisor, pues aquí tengo un dopaje de emisor, aquí tendré pues un dopaje de sustrato que es tipo P, por tanto aquí son aceptores, y luego aquí tengo un NC, donde normalmente, pues eso, este emisor está mucho más dopado que estos dos. Y eso pues me crea un determinado perfil de portadores, ¿no? Es decir, yo aquí tendría unos minoritarios térmicos, y sobre estos minoritarios térmicos pues tenemos pues, una serie de verde, electrones que están en directa, y luego aquí pues esto está en inversa, estos son huecos, y estos también son huecos. Y decíamos que la corriente de colector, que digamos entra por aquí, pues la podemos calcular a partir de saber cuál es justo la derivada, ¿no? Cuál es la corriente de minoritarios, difusión de minoritarios, que en este caso son electrones, sería la sección.
por esta J de difusión de electrones, que es igual a por Q por la constante de difusión de sub n por la derivada, ¿no? Y la derivada aquí, pues si esto es una línea recta, pues hacemos incremento de n en 0, si esto es 0 y esto es omega b, dividido por omega b. Y esta será la corriente de colector, que debido a la dependencia con la polarización de delta de n0, delta de n0 no es más que los minoritarios, que es ni cuadrado dividido por nb, este quebrado no es más que esta línea que he dibujado aquí, que son los minoritarios electrones libres que habría solamente por agitación térmica, multiplicado por un factor de toda la vida, de la tensión en directa de este diodo. Este diodo está en directa. La tensión en directa es la tensión que hay de P a N, que será positiva. Por lo tanto, la tensión entre la base y el emisor. Por lo tanto, pongo tensión base emisor entre VT menos 1. Por tanto, hay una dependencia con la tensión base emisor. Por tanto, dice, también se suele poner de esta forma, y S por esta dependencia de la polarización. Y aquí en principio no sale la tensión colector-emisor. En principio esto no depende de la tensión base-colector. Solo me aparece la caída de tensión que hay entre base y emisor. En el fondo esto no es estrictamente cierto por una razón, y es que esta omega b, que sería la metalúrgica, en el fondo no tendríamos que contar la zona de vaciamiento. Es decir, aquí tenemos una zona que no es neutra, una zona entre comillas de exclusión, que está polarizada, con toda buena unión PN. Hay una zona de vaciamiento no neutra, con una densidad de carga distinta de cero, es todo lo que estuvimos analizando en la primera parte de la asignatura. Y por lo tanto, esta omega b no es estrictamente la metalúrgica, sino que es la omega, vamos a poner la omega 0. Una omega donde tenemos que restar estas dos zonas de vaciamiento. Esta zona de vaciamiento será la XP. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Recordamos un poco de diodos. Tenemos zona P y zona N. En la zona N tenemos una zona electropositiva de exclusión donde hay un vacío de portadores mayoritarios, ya no me compensan esos iones, que es N sub D. Entonces aquí yo tengo QND más o menos, si supongo que todos están no compensados. Y aquí tengo menos QNA, que serán los aceptores que tengo en la otra banda y que tampoco están compensados porque los mayoritarios huecos han abandonado, ¿no? Y se han ido al otro lado y se ha creado esta polarización. Esta es la zona de exclusión. Esto es válido tanto para este diodo como para este.
En este caso la zona P es esta que está a la izquierda y la N a la derecha, y para este segundo diodo es al revés. En la izquierda tengo la zona N y en la derecha tengo la zona P. Pero bueno, el análisis me servirá igual para los dos. Yo quiero conocer esta XP. ¿Cuál es una expresión para esta XP? Bueno, pues hacemos el cálculo, ¿no?, de siempre. Campo eléctrico, que llegará a un máximo, que será, pues eso es toda esa integral, ¿no? Recordamos que es la integral de ρ dividido por la permitividad eléctrica, por tanto integraremos hasta este punto y llegaremos al máximo. Esto es QNA XP, esta es mi incógnita, dividido por epsilon del silicio. Entonces, estos son parámetros conocidos, como lo dopo, carga de electrón, permitividad del silicio. Pero esto lo desconozco, que lo puedo correlacionar con la tensión de, ¿no? Si aquí pongo el potencial de Fermi, por ejemplo, pues de un potencial menos phi p, teniendo en cuenta que el potencial será igual menos la integral del campo eléctrico diferencial de X, con más una constante. Entonces, en este caso, la constante lejos de la zona de vaciamiento es como si fuera el semiconductor neutro, como si estuviera aislado. Y por lo tanto tendremos un potencial de Fermi negativo, que es menos Vt por logaritmo de Na entre Ni. Mientras que aquí, en esta zona, en la zona neutra, lejos de la zona de vaciamientos, yo tendré un potencial de Fermi, que le puedo denominar φn, que es igual, ¿no?, positivo, es igual a es positivo por logaritmo de n sub d entre n sub pi. Esto es ya conocido de los temas anteriores. Entonces, cuando yo integro, pues paso desde una situación, vamos a cambiar el color para hacerlo un poco más vistoso. Esta integración no será más que esa. Aquí tengo phi p. Phi n menos phi p será el incremento, ¿no? Y esto es la tensión de built-in, que la podemos calcular como Vt. Al sumar logaritmos multiplicamos los argumentos y así calculamos la tensión de built-in. Y como conocemos la tensión de built-in y sabemos que esto será igual a esta integral de aquí, pues tenemos que la tensión de built-in es igual a un medio de xp más xn, ¿no?, que sería esta suma, xp, xn, por este valor de campo máximo, que es QNA XP entre epsilon silicio. Aquí esto es una ecuación con dos incógnitas, XP y XN, que podemos despejar la XN sabiendo que aquí la integral de la densidad de carga a lo largo de todo el eje, donde tenemos la simetría en esta densidad de carga, es el cero, ¿no? Porque tenemos que en global el cristal es neutro, ¿no?, en global. Simplemente hemos tenido una redistribución de cargas y aquí tenemos, ¿no?, una zona electronegativa, aquí una electropositiva, pero esta área ha de ser la misma que esta. Por lo tanto, esto me da que QNA
AXP igual QND XN, y por lo tanto XN será XP por NA entre ND. Sustituimos y despejamos. Si no me he equivocado. Bueno, esto tiene que tener unidades de longitud. Epsilon tiene unidades de carga dividido por voltio y dividido por centímetro. Por lo tanto, esto tendría unidades de centímetro. En principio es correcta. Pues esta XP es la que tenemos que utilizar y restar de esta omega B. A la omega B le resto estas 2 XP y yo tendré omega 0. Tendré que la omega 0 será la omega B, que en este caso es una micra, son 10 a la menos 4 centímetros, menos una debido a la XP entre base y emisor, que sería 2 epsilon silicio, tensión base de built-in entre base y emisor, por N. En este caso, ND da cuentas del dopaje en la zona N, que es la de base. Perdón, es la de, en la zona N, es la del emisor. Y la N sub A será la N sub B. Por tanto, aquí la N sub D es N del emisor, dividido por Q, N de la base, por N de la base más el N del emisor. Además de esta resta, tengo que restar esta de aquí. En el apartado A se me dice en equilibrio, la anchura en equilibrio, es decir, cuando no tengo ningún tipo de polarización. Por lo tanto, a esta tensión de built-in, que normalmente si hay alguna tensión de polarización le sumamos la tensión en inversa, pues la dejamos tal cual, es decir, aquí no le sumo nada, entonces no hay tensión de polarización, dice que es en equilibrio. Menos la raíz cuadrada de 2 epsilon silicio, tensión de built-in ahora entre base y el colector, por N sub C, que ahora es el dopaje de la zona N, que está en el colector, dividido por Q, NB, N del colector, más N del emisor, más N de la base.
en donde la tensión de built-in entre base y colector es VT, tensión térmica, a la temperatura a la que estemos operando, por logaritmo de NB, NC entre NI cuadrado. Y esta tensión de built-in entre base y emisor será VT por el logaritmo de N sub P, N sub B entre NI cuadrado. ¿Vale? En principio esto lo conozco todo me lo da el enunciado. Valor de los dopajes, el valor del epsilon de silicio, el valor creo que no te lo da, os lo doy. A ver si aquí no lo tengo. Vale. 11,7. Es el valor relativo. Esto lo tengo que multiplicar por epsilon sub 0, que es el valor en el vacío. Esto tampoco lo sé. 8,85 por 10 a la menos 12. 8,85 por 10 a la menos 12 faradios metro. Como vamos a centímetros, un metro son 100 centímetros, pues le pongo aquí centímetros y lo divido por 100, por tanto, a la menos 14. Por tanto, tendremos que este parámetro 11,7 por 8,85. 4 creo que era, ¿no? 4, sí. Por 10 a la menos 14. Esto es 1,036. ¿No? Por 10 a la menos... Ay. 12. ¿Vale? Ahora sí ya lo tenemos todo. Sería sustituir. Y eso me da... En este caso, como fijaros que aquí tenemos el épsilon. Estos son faradios por centímetro. Como tenemos aquí faradios, este valor de Q minúscula debe ser en coulombios. Para que combinado con faradios y con los voltios, al final aquí pues me quedé centímetros a la menos 1. Voltios partido por coulombio es faradio a la menos 1. Con lo cual aquí tendríamos centímetro a la menos 1 por estos tres. Estos tres me darían centímetro a la menos 1. Esta y esta seguirían en cuanto a magnitud y aquí tendría centímetros elevado a 3. Dividido por centímetro tendría centímetros al cuadrado, raíz cuadrada, esto tiene unidades de centímetro. Me cuadra con las dimensiones. Me repito, el epsilon es faradio por centímetro, el faradio
un faradio es la carga por unidad de voltaje, la carga que yo puedo almacenar por cada voltio que aplico. Por tanto, yo tengo carga ante voltaje multiplicada por voltaje entre carga, y se me van. Y solo me quedan centímetros a la menos 1. Que multiplicado por centímetros al cubo, que es la unidad de 1 dividido por esta concentración, pues me da centímetros al cuadrado. Raíz cuadrada me da centímetros. Bueno, pues yo hice el cálculo ayer noche y eso me da 0,8. ¿no? Hacemos esta operación, 10 a la menos 4, restamos esto, y esto me da 0,8 micras. Más o menos. Con lo cual, estos dos agentes me restan, en este caso, 0,2 micras al micrómetro metalúrgico. Esto suponiendo que no hay ningún tipo de polarización. En el caso en el cual quiera yo tener en cuenta que hay polarización, entonces, y teniendo en cuenta que esto operará en activa directa, que es lo que me pone en el enunciado, ¿qué significa activa directa? Que la tensión entre base y emisor fuerza a que este diodo esté en directa para que los mayoritarios electrón libre que hay aquí, pues me invadan, ¿no? y tenga aquí corriente. Y esta está forzada en inversa. Por lo tanto, este de aquí en todo caso sería más pequeñito. Este de aquí es el que me va a dar, entre comillas, problemas porque lo voy a poner en inversa y esto se va a ensanchar. Y al ensancharse, la omega 0 o la omega efectiva se reduce. Por tanto, tendremos que en el fondo sí que hay una cierta dependencia con la tensión base-colector, ¿no? Y como hay una dependencia o colector base, ¿no? Como hay una dependencia con esta diferencia de tensión, que en principio esto será positivo, porque está en inversa, en la zona N con más tensión que la zona P, como tendremos esa dependencia, pues habrá también una dependencia con la tensión colector-emisor, ¿no? Porque la tensión colector-emisor, más que esta tensión colector-base, más la tensión base-emisor. Tensión base-emisor que serán pues 0,7. Pues a 0,7 le sumo tensión colector-base y me da esta tensión, ¿no? De extremo a extremo. En principio no me tiene que depender, pero que en el fondo sí que me depende un poquito, porque tengo aquí que esta omega B va a decrecer, y por tanto la corriente crece, que es el efecto Early, este famoso, ¿no? Que es que la IC en función de tensión colector-emisor, ¿no? Como aumentamos esta tensión colector-emisor, esto se mantiene a 0,7, esto se mantiene a 0,7, y el aumento en la tensión colector-emisor se traduce en un aumento en la tensión colector-base, esta tensión en inversa de este diodo, y por tanto se aumenta la zona de vaciamiento. Se aumenta la zona de vaciamiento. Al aumentarse se reduce la omega B y por tanto se incrementa la corriente. Tenemos aquí, ¿no? Que esto, digamos, tiene una determinada pendiente. Vale, el enunciado del problema, en su punto B, me dice,
¿Cuál es la tensión VCB de perforación de base cuando entre la base y el emisor no hay ningún tipo de polarización? ¿Cuánto vale la tensión de perforación de base? Bueno, nos podemos imaginar qué significa eso. Si yo voy aumentando esta tensión colector-emisor y se va, entre comillas, comiendo zona de la base, ¿no? La longitud de base se va reduciendo, pues llegará a un punto en el cual esta zona neutra tenderá a ser cero y ¿no? Y esta resta que hacemos de omega b menos estas dos, ¿no? Omega b menos la xp entre base y emisor menos la xp entre base y colector, como esta se va a hacer muy grande, esta xp se va a hacer muy grande, llegará un momento en que esto será cero. Eso será la perforación de la base. La pregunta es, ¿cuál es el valor de tensión colector-base que cumple que se me perfora y por tanto ya ahí tengo un mal funcionamiento? Bueno, pues en este caso, vuelvo a la hoja. Ahí estaba la hoja. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es este término será el mismo, el xp de la base emisor, pero aquí yo tendré que sustituir esta tensión de built-in entre base y colector, la tendré que sustituir por la tensión de built-in entre base y colector, más la tensión en inversa, es decir, la tensión desde la zona N, que es el colector, y la zona P, que es la base. Entonces yo cojo esto y lo sustituyo. Tenemos una ecuación que me iguala a la omega, ¿no? Ahora omega prima, que depende ahora de la tensión VCB. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar que esto sea igual a cero? Lo vuelvo a dibujar. Yo tendré 0 será igual a la omega b menos lo que se me come por la zona de vaciamiento de la zona P entre base y emisor, menos lo que se me come, esto será una constante, ya lo hemos calculado antes, esta raíz cuadrada, menos pues este 2 epsilon silicio, tensión, perdón, NC, QNB, NC más NB, que es esto de aquí, por tensión de built-in entre base y colector, más la tensión de colector base. Es decir, hay un valor de tensión colector base que hace que esta suma sea igual a cero. Lo que puedo hacer es saco factor común esta tensión de built-in y aquí tendría 0 igual a omega b menos xp base emisor menos xp0, ¿no? En equilibrio entre base y colector, que multiplica a una raíz cuadrada de 1 más la tensión colector base prima, es aquella que me hace 0, ¿no? Es la que estoy buscando, la de perforación, y de tensión de built-in base colector. Despejamos, tendríamos
este valor, simplemente despejar, pues si no me he equivocado, es esto dividido por este de aquí, al cuadrado, menos este 1 y multiplicado por esta tensión de aquí. Y esto me dará igual ahora os lo digo, si no me he equivocado, 964 voltios. La tensión que necesito para esa situación de pinchamiento. Y ya nos quedaríamos con el C, que es ese apartado que os pondré como problema propuesto para entregar al final del día de mañana. Okay, recuerdo, mañana no va a haber clase presencial. En su lugar, pues tendréis activado un problema propuesto, que ya os avanzo, que es este de aquí, como primicia para los que habéis sido jugadores. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Vale. Bueno, pues si os parece, saltamos a los problemas del MOSFET, ya recuperaremos los problemas del bipolar en otra clase. Saltamos a los problemas del MOSFET, ¿no? Que es un poco el tema con el cual nos quedamos ayer, en teoría, allá con problemas. Bueno, aquí en el primer problema me habla tenemos tres apartados, A, B y C, sobre una situación de una capacidad MOS de sustrato tipo N y de puerta de polisilicio N++. N++ quiere decir que ese polisilicio está muy dopado, será hará las veces de metal. Hace las veces de metal. Vamos a decir que está muy degenerado. El sustrato es tipo N y tengo aquí una serie de situaciones. La primera es que me dice cuál es la situación de banda plana, que ahora paso a relatar qué significa eso de situación de banda plana. Y indicar la tensión, esa tensión de banda plana. Y me da además una información adicional, que es que existe una carga en la interfaz entre el silicio y el óxido de silicio. De tanto. Lo que voy a hacer primero es resolver el problema A suponiendo que no hay carga, que será más sencillito, y luego la añadimos. Lo primero de todo que tengo que hacer es dibujar un poco la estructura de bandas que tenemos en esta unión, ¿no? Una zona muy conductiva que hace las veces de metal, aunque sea silicio. Esto sería igual, silicio tipo N, pero con mucho dopaje. El sustrato, que es tipo N también, y en medio un óxido. No va a pasar corriente. Luego entre este terminal y este, pues tenemos una tensión entre puerta, que puede estar forzada o puede salir de forma natural, depende. Pero aquí tenemos, en principio, una tensión
Lo que sí sé es que independientemente de la tensión que yo ponga aquí, pues porque aquí fuese una diferencia de potencial, independientemente de la tensión que yo fuerce, la corriente es cero, porque hay el óxido. Y eso recordad que me implica que las energías de Fermi en las zonas donde tengo portadores es cero. Perdón, cero, es constante. Porque la corriente es cero. Igual que en todas las estructuras de semiconductor, cuando tenemos una asimetría en el cristal, lejos de la simetría recuperamos la estructura de bandas del semiconductor que está como si estuviese aislado, y luego cerca de la discontinuidad pues tenemos las modificaciones posibles. En este caso este es muy conductivo y lo que vamos a hacer es que a pesar de que es un semiconductor, vamos a decir que es más conductor que no aislante, muchísimo más conductor que no aislante. Lo que tendremos es, por lo tanto, una banda plana, estará absolutamente neutro. Si hay cargas, estas se acumulan en la interficie con el óxido, como si fuera un metal. Se comporta igual que si fuera un metal. Y eso debido a la alta conductividad. Y esa alta conductividad, la estructura de banda que sería este de 0, aquí tendríamos un EC y un EV. Mi energía de Fermi está, vamos a poner, justo encima de la energía de la banda de conducción. Porque está muy dopado, esto es N más, está degenerado. De hecho, aquí ni serviría esa expresión que solemos poner, N es igual a NI, o elevado a el potencial de Fermi entre VT. Este directamente no funciona porque no me funciona la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Esto simplemente está degenerado. Ahora bien, lo pongo plano, independientemente de la tensión a la cual yo tenga aquí, porque es muy conductivo y las cargas aquí se mueven de forma que anulan en cualquier campo eléctrico que haya aquí dentro. El campo eléctrico, de existirlo, sobre todo estará en la parte más resistiva, que es el óxido de silicio, y parte en el semiconductor en caso de que tengamos zonas de vaciamiento. Aquí en el enunciado del problema me dicen que hay una carga positiva en la interfase entre el silicio y el óxido de silicio. Aquí en el fondo hay cargas atrapadas. Primero supondré que es cero para simplificar. Ok. El N-silicio no está tan dopado como este de aquí, pero tiene la misma estructura. Es decir, la diferencia de potencial del band gap, por ejemplo, es la misma, porque se dice igual, o esta de aquí, que es la afinidad electrónica, la energía necesaria para que un electrón de la banda de conducción salte al vacío, ¿no? Salga del cristal, pues será la misma para aquí a la izquierda que para aquí a la derecha. Es decir, estas tres las pongo aquí tal cual en la misma, con las mismas distancias entre ellas. La pregunta es ¿dónde? Pues por ejemplo, si esta VGB, si V
VGB fuese igual a 0, querría decir que la energía de Fermi en la zona de la puerta coincide con la energía de Fermi en la zona del sustrato. ¿Eh? Ya sabemos que estas energías de Fermi, aquí en las zonas donde hay portadores, va a ser constante. Ahora la pregunta es, ¿están alineadas o no? La alineación o la desalineación entre ellas me dará cuenta de cuánta tensión tengo. Es decir, menos QVGB será la energía de Fermi que yo tengo en la puerta menos la energía de Fermi que tengo en el sustrato. Es decir, la diferencia entre la energía que ahora dibujé aquí y esta es igual a menos QVGB. Ese menos Q porque es la carga del electrón. Y aquí estamos dibujando la energía del electrón. Ese factor de conversión. Por lo tanto, si por ejemplo VGB fuese 0, pues yo pondría aquí, bueno, en verde, esto sería la de superficie. Ahora bien, lejos del semiconductor, perdón, lejos de los cambios, yo aquí voy a tener una estructura del silicio tipo N, pero no el muy dopado, sino el poco dopaje, entre comillas, que pueda haber aquí. Por lo tanto, replico esta estructura de bandas, pero ahora la energía de Fermi está un poquito más lejos. De la EC. Y luego esto de aquí, pues lo mismo. Esto es E0, esto es EC, esto es EV y esto es EF, que está más cerca de la EC que la EV, pero no tan cerca de la EC como está en el N++. Esto es un poco lo que quiero hacer significar. Si os fijáis, por el hecho de poner una tensión 0, forzar aquí una tensión 0, yo tengo aquí desalineadas ¿no? Esta E0 en respecto a esta. La E0 siempre es continua. La E0 es continua. José Luis, Sí. ¿podrías volver a explicar esta última parte de cuando diferencias si VGB es cero o no? Porque me he perdido un poco. Vale, vale. VGB es la tensión que fuerzo externamente. Y eso lo que hace es desalinear, las energías de Fermi. La energía de Fermi en la parte de la puerta y la energía de Fermi en la parte del sustrato, pues hemos dicho que son constantes. Es decir, no varían con la posición. Esto es la posición. ¿Por qué no varían? Pues porque la corriente que cruza es cero. Ah, bien, ¿pueden estar alineadas o no? Ese desalineamiento es debido a la tensión externa que yo fuerzo. Yo aquí pongo una pila y si estoy poniendo, por ejemplo, una tensión positiva en la puerta en relación al sustrato, lo que estoy haciendo es dar, al positivizar esta zona, será más fácil poner electrones, porque los electrones quieren ir a las zonas positivas. Por lo tanto, estoy bajando las energías o el diagrama de energías en la zona de la puerta. Es decir, si yo aumento la tensión aquí, bajo estas energías, porque hay esa relación. Recordar la definición de tensión. ¿Qué es lo que se entiende por tensión? Es la energía por unidad de carga, ¿no? La energía que tiene la partícula por unidad de carga. Entonces, si yo aquí estoy dibujando
la energía de una partícula que tiene carga menos Q y le estoy forzando a que aquí tenga una tensión V mayor que aquí, pues le estoy poniendo una energía menor. Esto es un poco lo que quiero hacer significar. Entonces, esa diferencia de tensión se refleja en el diagrama de energías para los electrones como una diferencia de energías. De forma que si aumento aquí la tensión en la puerta, estoy disminuyendo la energía de Fermi respecto a la del sustrato. Y esto es, no sé si te habrá quedado más claro o no, pero no sé una forma más sencilla de explicarlo. Es decir, la tensión que tú fuerzas externamente que quieras convertir a diferencias de energías dentro de este diagrama, pues has de tener en cuenta pues, este factor de conversión, ¿no? Tú fuerzas esta tensión y las partículas se ven afectadas porque has aumentado la polaridad. Ahora será más fácil, si pongo aquí una tensión positiva aquí, pues aquí subirá respecto a esta. ¿Eso qué querrá decir? Pues que será más fácil de alguna forma meter aquí partículas que no aquí, que están más altas, porque las partículas intentarán ir a las zonas de energía más pequeñas. Ahora, si pongo una tensión más baja, si le pongo una zona electronegativa, pues de cada vez será más complicado. Aquí será más complicado poner partículas electrones. Es esta relación. Energía de Fermi en la puerta menos energía de Fermi en el sustrato es menos Q por esa tensión que estoy poniendo. Y esto es un poco la clave para poder entender estos diagramas. Por tanto, si VGB es 0, quiere decir que están alineados las dos energías de Fermi. Si VGB fuese positivo, pues querría decir, si VGB es positivo, pues yo tengo que bajar este y subir este. Así como está dibujado, con la energía de Fermi constante, pues implica una tensión entre puerta y sustrato igual a 0. Que como el diagrama de bandas aquí, primero, esta afinidad es la misma, porque es el mismo cristal. Esto es Q por la afinidad electrónica del cristal de silicio. El band gap es el mismo, G. Por tanto, esta energía está por encima de esto. La estructura del cristal se ha montado así. Como la E0 es continua, a medida que me acerque, irá bajando hasta que aquí conecte con esto de aquí. Aquí no va subiendo, porque hemos dicho que esta es neutra porque hay mucha carga, aquí hay mucha carga almacenada, y por tanto se mueve lo necesario para anular cualquier campo eléctrico, igual que si fuese un metal, ¿no? En cualquier caso, recordad de electromagnetismo en un metal, la densidad de cargas se acumula en la superficie del cristal, no en el interior, ¿no? Por efecto de jaula de Faraday. Aquí, esta caída de tensión, porque al final esta diferencia de energías está relacionada con una caída de tensión, pues se verá parte en el óxido y luego parte en el semiconductor, porque el semiconductor tiene algo de resistencia. Este tiene más resistencia, pero el semiconductor, pues por su naturaleza, ¿no? Entre conducción y aislante, pues también puede haber una diferencia de potencial. Y aquí la EC y la EV, como siempre, van a ir paralelas.
¿vale? Paneles paralelas. Ya está, este sería el diagrama de bandas. Aquí tenemos una acumulación de electrones. Si esto ya era, si esto ya eran mayoritarios los electrones aquí, pues aquí serán mucho más mayoritarios. Es más, son tan mayoritarios que crean una zona electronegativa. Lo que tendremos es, en cuanto a densidad de carga, pues aquí hay una zona electronegativa debido a la acumulación de electrones libres. Y aquí hay, pues por efecto espejo, una zona electropositiva en forma de delta de Dirac. Esto será la densidad de carga, esto será el campo eléctrico. El campo eléctrico es integral de densidad entre epsilon. Por tanto, aquí integro una delta de Dirac, por tanto subo. Y aquí otra delta. Además, tengo el cambio de medio. ¿Vale? Es posible cambio. El potencial sería más que menos la integral diferencial de x. Por lo tanto, aquí subimos, pues el potencial bajaría. El potencial haría una cosa tal como esta. El potencial baja en el mismo sentido que sería el reflejo, pero en imagen especular, que esta energía E0 sube. ¿Vale? ¿Cuánto valdría esta caída de tensión? Pues en este caso, o este incremento de energía, ¿no? Pues en este caso sería igual a esta diferencia. Esto no coincide con lo que me está pidiendo aquí. Dice, en situación de banda plana. La situación de banda plana es aquella en la cual la estructura de bandas en mi sustrato es plano. Esto tendría que ser plano. Entonces, para este material, ¿cuál sería la situación de banda plana si no tuviésemos, y acabo, si no, me voy a salir del tiempo otra vez, N++, SiO2 y N silicio. ¿Cuál es esta situación de banda plana? Pues la situación de banda plana sería una situación en la cual aquí yo tengo un E0 continuo hasta aquí. Este es el óxido. Aquí tengo también el E0. Aquí tendría E sub C. Aquí también lo mismo porque está a la misma distancia. E sub C, es decir, aquí las afinidades son las mismas. Q, epsilon de silicio. Q, chi. Ahora no sé cuál es la letra esta. Aquí tendríamos la EV. Y aquí tendríamos la EV. Esta sería la situación de banda plana, que quiere decir que aquí no hay campo eléctrico. El campo eléctrico es cero, está plano. Recordad que el campo eléctrico
es proporcional a la derivada de esta E sub C respecto de la posición. Entonces, si la derivada es 0, no hay campo eléctrico, banda plana. No hay densidad de carga, la densidad de carga aquí es nula, etc. Ahora bien, ¿cuál va a ser la tensión VGB? Ya hemos visto que no puede ser 0, porque si fuese 0 habría una carga. Bueno, pues yo aquí tengo una energía de Fermi que coincide con la energía de sub C. Y aquí yo tengo, por encima de la intrínseca, la energía de Fermi. Esto es el potencial phi. Y esto de aquí es eje medios, la mitad del band gap. Esto es, recordad, esto en medio es la energía intrínseca, la energía de Fermi intrínseca. Pues siguiendo la expresión que poníamos, que la QVGB o menos QVGB es la energía de Fermi en la puerta menos la energía de Fermi en el sustrato, ¿no? Con este menos mediante. Pues en este caso, pues a esta, que aquí lo podemos visualizar, lo podemos poner con esta flechita. Como está mirando hacia arriba, querrá decir que la VGB será negativa. Si estuviese mirando hacia abajo, menos QVGB indicaría que la VGB sería positiva. Como mira hacia arriba, quiere decir que la VGB es negativa. ¿Pero cuán negativa? Pues esta diferencia expresada en voltios, dividido por la carga del electrón. Esta VGB, EF de G menos EF el sustrato, el electrón voltios dividido por la carga de un electrón. ¿Cuánto vale esto? Pues esta diferencia, que sería eje medios que le resto phi. Eje medios que le resto phi, que sería VT por logaritmo neperiano de n sub b dividido por n sub pi. Esta sería la tensión de puerta entre puerta y sustrato necesaria para tener la situación de banda plana. Dado que no hay cargas, esa carga me la he eliminado para que fuera un problema un poquito más sencillo. El eje sub G es 1,12, por tanto esto es 0,56 menos 25,9 por 10 a la menos 3 voltios por el logaritmo de n sub b, que es 10 a la 16 entre n y. Y acabo. 0,56 menos 25,9 por 10 a la menos 3 por el logaritmo neperiano de 1 es 16 dividido por 1,5 por 10 a la 10. Bueno. Aquí. Esto es dividido, ¿no? Vale, aquí me he equivocado, ¿no? Esto es 10 a la 16. 0,21. 0,21 es esta diferencia de electronvoltios. Por tanto, esta diferencia es 0,21 electronvoltios. Dividido por Q, ¿no? Teniendo en cuenta que esto lo estoy dividiendo por menos Q, esto será menos 0,21 voltios. Ahora, en lugar de electronvoltios, al dividir por Q me queda en voltios. Menos 0,21 voltios. ¿Qué significa? Que necesito poner una diferencia de tensión
entre aquí y aquí, de menos 0,21 voltios para conseguir esta situación de banda plana en el que aquí el campo eléctrico sea cero en el sustrato. Eso suponiendo que no hay cargas positivas. Cuando tenga aquí cargas positivas, tengo que hacer un análisis un poquito modificado, que es lo que veremos el jueves, porque ya me salto del tiempo. Bueno, lo dejamos aquí y recuerdo, mañana no hay clase, tendréis problema propuesto.